grabar. ¿Me confirma si es que el audio se escucha bien para ya dar inicio? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Continuamos entonces con el contenido que a continuación, que ya estamos llegando al punto en el que estamos analizando fuerzas, ¿ya? Entonces, en este espacio de análisis de fuerza, nos va a aparecer en el camino lo que es el momento torque, ¿ya? Como dije anteriormente, estas clases, esto ya lo pasamos en segundo, vamos a refrescar algunos contenidos, no nos vamos a quedar detenidamente en esta clase completa, en este contenido. Entonces, el momento o torque de una fuerza hace referencia a lo siguiente. Cuando una fuerza actúa en un cuerpo teniendo su punto de aplicación desplazado de su centro de masas, se produce un nuevo efecto llamado momento de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Voy leyendo nuevamente la definición y voy poniéndolo con un ejemplo. Cuando una fuerza actúa en un cuerpo, por ejemplo, cuando voy a abrir la puerta, mi masa, que es la fuerza, va a actuar directamente en la manilla. Y el punto de aplicación de esta fuerza, que sería la manilla, está desplazado de su centro de masas, es decir, la bisagra, se produce un nuevo efecto llamado momento de la fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida que la fuerza esté más desplazado del centro de masas, siempre, o en este caso de la bisagra, siempre va a haber un momento de fuerza mayor, ¿ya? Y en lo concreto, el momento indica la capacidad de producir un movimiento de rotación en el cuerpo. Eso es un momento, ¿ya? Y depende de la magnitud de la fuerza, de la dirección y el sentido, y de la distancia entre el punto de aplicación y el centro de masas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa si pongo la manilla muy cerca de la bisagra? ¿Qué voy a tener que hacer para que pueda abrir la puerta? Para que se abra de la misma manera, ¿qué tendría que hacer? Si está muy cerca de la bisagra. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia hay entre la manilla en el lugar donde está siempre, si ahora la manilla está al lado de la bisagra? ¿Me va a costar más o me va a costar menos abrir la puerta? Hacer más fuerza. Más. Exacto. Voy a tener que hacer mayor fuerza porque estoy con una menor ventaja mecánica, porque tengo muy poca distancia entre la bisagra y la aplicación de la fuerza, ¿ya? Entonces, desde ahí vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando a ver, lo voy a explicar con un ejemplo. Acá salen dos ejemplos, uno es el esqueleto y otro sale una mujer de pelo corto que se está llevando a la boca una manzana. Cuando la manzana ya toca contacto con la boca, analicemos codo. El codo, ¿en qué postura está cuando la manzana toca la boca? Está en flexión. La flexión de codo, en este caso, si analizamos la palanca que está ocurriendo en codo, yo digo, ¿cuál es el fulcro? El codo. El codo sería es donde se está generando el movimiento rotatorio y es la que estamos analizando, porque si queremos analizar muñeca, sería la muñeca. Si vamos a las metacarpos falángicas, metacarpo. Entonces, en este caso, analicemos codo. Cuando la manzana contacta con la boca. Hay un movimiento específico y vamos a analizar solo la flexión. Entonces, el músculo que hace la acción de flexión de codo se encuentra a una distancia específica del eje de rotación, que es la articulación. Entonces, ahí se está expresando que la aplicación de una fuerza, que en este caso estaría dada por la unión del tendón con su músculo y su inserción, que ahí se transmite la fuerza, se expresa separado de la articulación, alejado de la articulación. No sé qué tan lejos, de hecho es muy cerca. Pero lo concreto nos establece que cuando la persona toma contacto con la boca y la manzana, a nivel de codo hubo un momento, hubo un torque que estuvo dado por la musculatura flexora de codo, que se tuvo su inserción cerca del eje, que en este caso es la articulación, y que está pudiendo contrarrestar una resistencia que sería la manzana. Claramente vamos a analizar otras fuerzas como la gravedad, etcétera, etcétera, pero vamos a analizar directamente esta parte.
Entonces, desde ahí vamos a encontrar lo siguiente. Voy avanzando un poquito más rápido para que podamos encontrar que en el sistema de palancas vamos a ver que hay 3 elementos. Entonces, siempre cuando vamos a ver palancas, siempre van a ser las mismas dimensiones que la van a constituir. Fuerza, el fulcro y la resistencia. Para el cuerpo humano, el fulcro siempre va a ser una articulación. ¿Ya? El fulcro siempre es la articulación. ¿Cuál va a ser la fuerza? Siempre va a ser el músculo. ¿Y qué concretamente del músculo? La inserción móvil. La unión de ese músculo con tendón que está más cerca de la articulación donde se está generando ese movimiento. Entonces el fulcro siempre va a ser la articulación. La fuerza siempre va a ser el músculo con su unión miotendínea. Y la resistencia siempre podríamos decir que va a ser la fuerza de roce, la fuerza de gravedad, etcétera, etcétera, pero nosotros a modo de entenderlo pedagógicamente mejor, vamos a entender que la resistencia va a ser eso aquello que quiero mover. Si yo voy a llevar un vaso hacia la boca y quiero tomar agua, la resistencia va a ser el vaso. Sé profundamente también que más específicamente tengo la fuerza de roce, que tengo la fuerza, pero no la vamos a estudiar, no la vamos a poner en juego, ¿ya? Entonces, desde ahí tenemos que este sistema de palanca se va a organizar de la siguiente manera. Tenemos una imagen en esta diapositiva que es la palmeta de reposo, ¿ya? Jorge, sería muy importante que si pudieses tú tener a mano ahora la palmeta de reposo, que es aquella órtesis que te cubre toda la mano, todo el pulgar, no te deja la mano libre. Entonces la idea, Jorge, es que tú puedas tenerla ahora y la puedas estar tocando para poder hacer más específicamente los puntos de referencia que yo voy a ir hablando. Cuéntame si es que puede estar, es factible que puedas tener con la órtesis ahora en tu mano. Jorge, ¿está por ahí? Está silenciado, profe. Háblala ahí. Lo estoy buscando. Ah, ya, súper. Entonces, cuando la encontré, avísame. Ya. Entonces, esa órtesis que es completa hacia abajo, que cubre la mano y cubre el antebrazo. Aquí la tengo. Ya. Instálatela. Voy a prender la cámara, un momento. Vale. Entonces, vamos a ir explicándolo en conjunto con Jorge lo que vamos a hablar en esta imagen, que es explicarle acá en este caso. Esta. Exactamente, Jorge, esa es. Esa es la órtesis que vamos a analizar ahora. Ya, ahí se prendió la luz, se ve más clarito. Ya, ahí Jorge te ve impeque. Ahí se ve tu... Entonces, tu mano izquierda está, si podemos estar mirando ahí a Jorge, que va a ser el modelo de hoy. Entonces, Jorge en su mano izquierda tiene la órtesis que se llama palmeta de reposo y que si logran percibir, toda la parte de la órtesis va por anterior, desde el antebrazo y cubre toda la mano, ¿ya? Tenemos 3 componentes en esta órtesis. Tenemos el componente de la mano y el pulgar, tenemos el componente justo que está bajo la articulación de muñeca y tenemos el componente que está en el antebrazo. Entonces, tenemos 3 componentes en esta órtesis. Si yo hago la siguiente pregunta, esta órtesis, ¿qué es lo que está buscando estabilizar? ¿Qué parte? La muñeca. ¿La muñeca? ¿Solo la muñeca? Los dedos. Ya, muñeca mano. Muñeca mano. Entonces, aquello que busca estabilizar es la resistencia. Entonces, la resistencia en este caso sería todo el componente de mano de la órtesis, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de apoyo de esta órtesis? Es directamente la articulación que yo estoy inmovilizando. Entonces, sería la articulación radiocarpiana.
Entonces, tengo el componente de la mano de la órtesis, que es la resistencia, tengo esa parte justo que está estabilizando la articulación de muñeca, que sería mi punto de apoyo, y todo el componente del antebrazo es la potencia, ¿ya? Entonces, desde la muñeca hacia el componente más proximal del antebrazo, esa sería la potencia. Entonces, ahora, siguiente análisis. Jorge, ¿cómo se llama la distancia que hay, en este caso, la distancia que hay desde la muñeca hasta la parte más distal de la mano? ¿Cómo se llama ese brazo? Acabamos de declarar que el componente de mano es la resistencia. ¿Cómo se llama la distancia entonces que hay desde el fulcro, que sería la muñeca, hacia la parte más distal de la resistencia? ¿Cómo se va a llamar esa distancia? ¿Hasta los dedos? Y de la muñeca hasta la final de los dedos, de la muñeca hasta el final de los dedos. Esa distancia sería el brazo de fuerza o el brazo de resistencia. Aquí está haciendo resistencia. Ya. ¿Por qué en este caso está haciendo resistencia? Porque esa parte de la mano es la que me estabiliza la muñeca, la mano. Entonces, la distancia que hay desde la muñeca hasta el componente de mano se llama brazo de resistencia, y la distancia que hay desde la parte de la muñeca de la órtesis hasta el borde más distal del antebrazo es el brazo de resistencia, o sea, el brazo de fuerza. Consulta. ¿Qué distancia es mayor? ¿Qué distancia va a ser mayor? ¿La distancia que hay desde la articulación de muñeca hasta el componente del antebrazo de la órtesis, o hay mayor distancia desde la muñeca hasta el componente de la mano de la órtesis? ¿Dónde ven ustedes mayor distancia? El antebrazo. Exactamente. Entonces, el componente de antebrazo es el brazo de fuerza, porque esa es la potencia que me está dando poder estabilizar la resistencia mediante un punto de apoyo, ¿ya? Entonces, Jorge, ¿qué crees tú que pasaría si es que esta órtesis que tú tienes en tu mano izquierda, este componente de antebrazo es muy cortito? Bueno, a mí me causaría, primero que nada, daño y me dejaría mover la muñeca. Exactamente. Entonces, ¿estaría bien estable la resistencia que sería la mano? No. Y si es que se te va a mover entonces más la mano con la órtesis, ¿qué harías tú con la fuerza de tracción del velcro, del componente de antebrazo? ¿Le aplicarías más o menos fuerza? Más, pues. Y si yo hago mucha fuerza en poca superficie, ¿qué puede ocurrir? Lesión. Una herida, Lesión cutánea. ¿cierto? Lesión cutánea. Entonces, ya tenemos la primera conclusión. Si el componente de antebrazo de una palmeta es muy corto, no me va a dar estabilidad de la mano. Por lo tanto, si yo tengo de todas maneras esa órtesis, con ese componente de antebrazo muy cortito, para poder mantener estable esa palanca, como bien dice Jorge, voy a tener que ocupar mucha fuerza de tracción con los velcro. Pero si el velcro tiene el mismo ancho que se utiliza para cuando la órtesis está en su largo habitual, quedo corto porque es tan poca superficie aplicando tanta mayor fuerza para estabilizar este brazo que, como bien dice Jorge, se aplica una herida por presión. Entonces, en este caso, tenemos el fundamento de por qué se busca principalmente que el componente de antebrazo tenga ese largo que corresponde. Porque desde la mecánica lo que permite es que con una menor fuerza de tracción de los velcros, yo puedo mantener estable mi mano, porque la distancia del brazo de fuerza es mucho mayor a la distancia que hay del brazo de resistencia, que es todo lo contrario al ejemplo que acabamos de dar y que le pregunté a Jorge, cuando le digo, Jorge, ¿qué pasa cuando el componente de antebrazo es muy chiquitito? Desde la física, lo que estamos diciendo es que el brazo de fuerza es tan pequeño en comparación al brazo de resistencia, que para poder estabilizar el segmento con la órtesis, como bien dijo Jorge, voy a tener que aplicar mucha más fuerza en tracción con el velcro. Pero si el velcro no es lo suficientemente ancho, voy a generar una úlcera por presión, porque voy a tener aumento de la fuerza en una menor superficie, por lo tanto la presión aumenta. Profesor, al mismo, perdón.
aquí esta distancia en mi corporalidad está bien, yo tengo aproximadamente 15 centímetros del codo. ¿Está bien para una persona de mi Mira, contexto? lo que hacemos siempre para hacer la distancia ahí es, tomamos la distancia desde la muñeca hasta el pliegue del codo, hasta el pliegue del codo. Ya. Y eso lo dividimos en 3, y la parte más cerca de codo se elimina. Entonces está bien. Sí, pues está bien. Y bueno, hay dos fundamentos de eso, Jorge. Una es mecánica, y ahora mira, trata de tocarte con la órtesis puesta, tócate la pera. Con la órtesis puesta, tocarte la pera. Cuando flexionas codo, te fijas que justo la órtesis no te toca el brazo, Sí, la parte de abajo, sí. no te genera presión. Pues entonces, tiene Eso. 2 razones el largo de la órtesis. Una desde la mecánica, que establece eso lo siguiente, que es, ese largo que tiene es directamente proporcional al brazo de fuerza. Entonces, entre más largo sea, va a ser mayor brazo de fuerza. Pero te pongo la siguiente lógica, Jorge, y al curso. Si la órtesis llegara hasta el codo, ¿qué pasaría cuando tú te vayas a tocar la boca? Si la No me- órtesis llegara hasta el codo, ¿qué crees tú que ¿Limitaría pasaría? el movimiento? Restringe el movimiento de codo. Exacto. no. Entonces, el largo de una palmeta tiene 2 razones. Una razón de la mecánica, que establece que ese largo, en definitiva, es el brazo de palanca, y al tener mayor brazo de palanca en comparación al brazo de resistencia, voy a poder utilizar menos fuerza de tracción para estabilizar la órtesis con el segmento. Si el brazo de fuerza es muy chiquitito en relación al brazo de resistencia, para poder estabilizar el segmento con la órtesis, voy a tener que aplicar mucha fuerza en los velcros y puedo generar una úlcera por presión. Eso es desde la mecánica. Pero desde ahora la funcionalidad, ¿qué quiere decir esto? Entonces me conviene hacer la órtesis lo más larga posible y ojalá que llegue a hombro, porque así la órtesis va a tener mayor brazo de palanca. Pero como bien lo mencionó ahora en el ejemplo Jorge, si es muy larga la órtesis, me restringe los movimientos de otras articulaciones, y yo no quiero inmovilizar otras articulaciones, solo las que se encuentran comprometidas. Entonces, en conclusión, a modo de resumen, el componente de antebrazo de una palmeta y de un COCAP, que esto no se lo olvide nunca porque esto es casi ley, el largo del componente de antebrazo de una palmeta y un COCAP va a estar determinado desde la mecánica y desde lo funcional. Desde la mecánica, ese largo me permite poder tener un brazo de fuerza lo suficientemente estable para poder estabilizar la mano, que es la resistencia, y que no se salga en la noche. Desde lo funcional, me permite movilidad de los otros segmentos sin restricción de su movimiento. ¿Me explico bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Profe, tengo una pregunta. ¿Es posible que el brazo de fuerza sea corto y que los velcros sean anchos? ¿Existe esa posibilidad? Sí, pues, existe. Y ¿Y eso, que no se haga una úlcera por presión? exacto. Mira, me pasa mucho con un ejemplo con tu pregunta, te lo voy a responder con un ejemplo de la vida misma que me pasó a mí. Atendí a una persona que es escritora y saca los libros y toda la cuestión. Y vive del escribir. Y resulta que yo le hice y tiene lupus eritomatoso generalizado. Y yo le hice un COCAP con lo mismo, con el mismo largo de siempre, para tener mayor brazo de fuerza, bla, bla, todo igual. Pero resulta que me mandó a llamar a la semana siguiente porque no le está permitiendo escribir. Y por la razón que no le está permitiendo escribir es porque cuando coloca el antebrazo cerca del computador, el largo de la órtesis no le permite estar estable. Entonces lo que me dijo es, oye, achícale porfa este componente porque no me está dejando escribir. Entonces ya dije, chuta, si yo le bajo la distancia, no voy a poder darle estabilidad cuando esté tecleando. Entonces ahí hice lo que tú mencionas, él. Corté el material, dejé un brazo del componente antebrazo mucho más cortito, pero lo que hice fue engrosar los velcros. En vez de 5 centímetros, le puse un velcro de 10 centímetros. Entonces, al aumentar la superficie del velcro, pude aumentar la fuerza y la presión se disipó. ¿Te queda clarito ahí, Eli, con ese ejemplo? Sí, Profe, muchas gracias. pero eso no se puede dar en todas las, como por decirlo, palmetas, en todos los casos, ¿cierto? Exacto. No, ahí, por eso Porque igual tiene que tener un largo mínimo, ¿o no? sí, pues, tiene que tener un largo mínimo. Y el largo mínimo tiene que ser al menos un largo que te permita anclar un velcro mínimo de 5 centímetros. Porque ya un velcro de 2 centímetros, si alcanza a anclar un velcro de 2 centímetros de ancho, es porque el brazo de fuerza es de 2 centímetros. Y eso no te va a alcanzar a estabilizar. Entonces,
claramente hay un rango mínimo de distancia que tiene que tener este brazo. Pero no hay receta, como te decía anteriormente, pero sí, al menos yo nunca he hecho una que el brazo de fuerza o el componente de antebrazo tenga 1 centímetro. Nunca lo he hecho. ¿Ya? Siempre mínimo 5 a 10 centímetros. Y lo habitual siempre es eliminando hasta el tercio proximal del antebrazo, para que no me genere la compresión cuando mi mano va hacia la boca. Entonces, tenemos los tipos de palanca. Entonces, si se fijan, el ejemplo que tiene la palmeta en la mano izquierda Jorge, el fulcro está al medio, la resistencia está en un lado y la potencia está en otro. ¿Quién está al medio? El fulcro. Entonces, es una palanca de primer grado, porque en este caso, la palanca de primer grado es aquella que el fulcro se encuentra al medio y a los dos lados tengo la resistencia o tengo, en este caso, la fuerza. Esta órtesis del primer grado es como el sub y baja. El sub y baja. Pensemos que la persona A es la mano y la persona B es el antebrazo y el fulcro, que es la articulación, es justo en el medio del sub y baja. Si la persona B, que es el componente antebrazo, está mucho más cerca del fulcro, es decir, la distancia es mucho menor que la persona A al fulcro, ¿quién va a estar arriba? Siempre va a estar arriba la persona que está más cerca del fulcro, porque tiene menor brazo de fuerza. Entonces, en ese caso, siempre la persona que está en este sub y baja, que está más cerca de la parte del fulcro del sub y baja, siempre va a estar arriba porque no tiene la suficiente fuerza para poder generar un movimiento rotatorio y que la otra persona esté arriba, ¿ya? Eso es súper importante también como tenerlo en consideración. Entonces, esta órtesis es una órtesis, la que tiene Jorge en su mano, es una órtesis de primer grado, ¿ya? Como también la órtesis es una órtesis en primer grado, es una palanca de primer grado, como la que tenemos en el cuello, que la cabeza, por un lado, para la parte anterior, la articulación atlantoxoidea es el fulcro, y la parte posterior de la musculatura es la fuerza. ¿Quién está al medio? El fulcro. Por un lado tengo la resistencia, que es la cabeza, y por otro lado tengo la fuerza, que es la tijera, o sea, los músculos. Al mismo ejemplo de la tijera. Cuando yo voy a cortar, las tijeras están unidas por un fulcro. Ese es el fulcro, el punto que se anclan las dos tijeras, donde yo tomo las tijeras y voy cortando. Esa es la fuerza y la resistencia está haciendo lo que yo estoy cortando. Entonces, ¿quién está al medio nuevamente? El fulcro. Es una palanca de interapoyo. La palmeta es una palanca de interapoyo. El COCAP es una palanca de interapoyo. ¿Ya? Siempre. No, eso no va a cambiar nunca en la vida, así que no es que como es aprendérselo así, que una palmeta y un COCAP desde la mecánica responden a una palanca de primer orden, es decir, una palanca de interapoyo o de primer género. ¿Por qué? Porque el fulcro se encuentra al medio, el componente de la mano sería la resistencia, el componente del antebrazo sería la fuerza. ¿Ya? Y en la siguiente diapositiva hay 3 imágenes. Una es la palmeta que tiene Jorge, la otra es el COCAP, que es con este hoyito, que también responde a la misma lógica. La palmeta con el COCAP, ambas son de primer grado, y tenemos una imagen de la OTP, de una órtesis tobillo-pie, que es esa típica órtesis que va por el pie, pero por la planta y pasa por la parte posterior. Entonces el tobillo me lo deja también rígido. También responde a la misma palanca, pero nosotros nos vamos a concentrar principalmente en la órtesis, en este caso de extremidad superior. Cuando estemos en la práctica en esa órtesis voy a ser un poquito más explícito en ese aprendizaje, pero a modo de entender y no sobrecargarlos con tanto, ya tenemos conclusiones, que la primera es que la órtesis de COCAP y palmeta son órtesis de primer grado, que no se le olvide nunca esa cuestión, ¿ya? Entonces, la pregunta es la siguiente, ya la respondimos, pero ahora yo la voy a hacer, se las voy a preguntar nuevamente y veamos si es que las podemos responder. ¿Qué pasa? Ahora, la siguiente diapositiva, hay una pregunta que sale en el título, ¿ya? Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si en una órtesis que busca mantener una postura de equilibrio, pero presenta un brazo de palanca menor? En el mismo ejemplo que le damos anteriormente. ¿Qué pasa si la palmeta, que busca tener una postura de equilibrio de la muñeca y mano, qué pasa si el componente
del antebrazo es menor, llevándola a la mecánica. ¿Qué pasa si el brazo de palanca de una órtesis es muy corto? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué se les viene a la cabeza? Si el brazo de palanca, es decir, el componente de antebrazo de la palmeta fuese muy cortito, no como el que tiene ahora, ¿cuál sería la respuesta entonces? ¿Qué pasaría? ¿Más o menos estabilidad? Menos. ¿Por qué menos? ¿Qué está ocurriendo que hace que tenga menos estabilidad? El brazo de fuerza es menor. Exactamente. ¿Menor en comparación a qué? Al de resistencia. Entonces, ¿hay o no equilibrio? No hay equilibrio. ¿Y qué harías tú, Eli, para, de todas maneras, tratar de buscar el equilibrio en una órtesis en el que el brazo de palanca es menor? ¿Qué lo querías tú para poder compensar eso? Lo que estábamos conversando delante, yo creo. Dale, te Porque escucho. lo del... ¿Cómo que se llama? Se me olvidó el nombre. La fuerza de tracción. De lo que, no, lo que va arriba. Velcro. El velcro, a eso. El velcro. Para no poner tanta fuerza, el velcro sería un poquito más ancho del ancho del brazo de fuerza ¿Ya? para que no tenga úlcera y tampoco le lastime. Solo corregir una palabra técnica que mencionaste, que ¿Mm? con este ancho de velcro no es que estemos haciendo menos fuerza, estamos haciendo más fuerza, pero estamos haciendo menos presión. Ah, ok. Es presión, no es la fuerza. ¿Ya? Más fuerza Más fuerza y menos presión. y menos presión, porque la superficie es mayor. ¿Ya? Ya, Entonces, gracias. eso, para que les quede bien clarito esa acción. ¿Ya? Bueno, ya, lo importante también entonces ahora es mencionar las otras palancas, no las voy a pasar en profundidad, ¿ya? En lo concreto, pero mencionar que tenemos la palanca segundo género, que la resistencia está al medio, ¿ya? Que la palanca de segundo género, o esta palanca que es la segunda, es la palanca más común en el sistema musculoesquelético, ¿ya? Es decir, que el brazo de potencia, ¿ya? Siempre va a ser, o sea, la palanca de segundo género es la que debería ser la más frecuente en el cuerpo, pero no es la más frecuente, ya es la tercera. La segunda es la más eficiente desde el punto de vista de la mecánica, porque la resistencia va a estar en medio. Entonces, si yo veo lo siguiente, si la resistencia está al medio, entonces siempre voy a tener mayor distancia del fulcro a la potencia, porque pensemos que a mano derecha tengo el fulcro, al medio tengo la resistencia y a mano izquierda, y más allá, más al lado izquierdo tengo la fuerza. Como al medio está la resistencia, la distancia que hay de la resistencia al fulcro siempre es mucho menor a la distancia que hay de la fuerza al fulcro. Y este ejemplo es la carretilla, ¿ya? Tenemos la rueda delantera, que es el fulcro, al medio tenemos donde echamos el cemento, generalmente, y más atrás estoy yo con la fuerza. ¿Dónde hay mayor distancia? ¿Quién está más alejado de la rueda? ¿Yo de la rueda o el cemento de la rueda? Yo estoy más lejos, ¿cierto? Entonces, yo tengo siempre mayor brazo de fuerza en este caso. Por eso siempre la palanca segunda de interresistencia, resistencia al medio, siempre desde la mecánica, siempre la más favorable. Por eso ocupamos las carretillas para hacer movimiento rotatorio y aumentar nuestra fuerza, ¿ya? Pero la palanca de interfuerza, que es la de tercer género, es la palanca más común del cuerpo humano, en el que eso es la distancia, siempre la distancia es mayor, la distancia del músculo con el fulcro es menor a la de la resistencia, entonces siempre hay una desventaja mecánica. Por ejemplo, el vaso en mi mano, voy a tomar agua desde el vaso y me lo contacto en la boca.
en el momento en el que ya mi vaso contacta mis labios, el codo hizo flexión. ¿Qué palanca ocurre ahí en codo? Si me están preguntando codo, yo ahora tengo que identificar los 3 componentes. ¿Cuál es el fulcro? En codo, la articulación de codo. ¿Cuál es la fuerza en el movimiento de flexión de codo? Los flexores de codo. Ahora, si no sabemos los nombres, no importa, le ponemos nombre el grupo muscular global. Por ejemplo, mira, ¿sabéis qué? Para la acción de cuando los labios contactan el vaso de agua, ¿qué palanca está ocurriendo en codo? Lo primero que tengo que hacer es identificar los componentes. Fulcro, codo. Me lo están diciendo en la pregunta. El fulcro sería codo. ¿Cuál es la fuerza? ¿Qué es lo que me pregunta ahí? ¿Quién está haciendo el movimiento de flexión de codo? Ah, ya, el bíceps y el braquial anterior, por ejemplo. Pero si no me lo sé, le voy a poner flexores del codo. Entonces la fuerza serían los flexores de codo. ¿Y cuál es la resistencia? Lo que yo quiero mover. Ah, entonces sería el vaso. El vaso es la resistencia, la fuerza son los flexores de codo y el fulcro es el codo. Ahora la pregunta es, esa es una palanca de tercer grado, porque si pongo la distancia que hay, el fulcro está a un lado, luego al lado del fulcro está la inserción de los flexores de codo. Entonces está muy juntito el brazo de fuerza, es decir, la inserción del músculo de los flexores de codo. La distancia hay que con la articulación es muy pequeña, es muy pequeña, en relación a la distancia que hay del codo hasta el vaso, porque es la resistencia. ¿Tengo ventaja mecánica ahí? No tengo ventaja mecánica, porque la resistencia tiene mucho mayor espacio que el brazo de fuerza. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ahí aparece la función fisiológica de la contracción muscular, que nos dice lo siguiente. Desde la mecánica, la mejor palanca es la segundo grado, pero para el movimiento humano, la mejor palanca es la de tercer grado. ¿Y quién es nuestro salvador para decir que la tercera para el cuerpo humano es la mejor y no la segunda, como lo dice la mecánica? Es la acción de la contracción muscular. Si no hubiese contracción muscular, no podríamos llevarnos el vaso hacia la boca porque es una palanca que no tiene ventaja mecánica porque la distancia que hay de la fuerza al fulcro es muy pequeña en relación a la distancia que hay de la resistencia al fulcro. Entonces, desde ahí, por eso la acción de la función muscular es muy importante en este sentido, ¿ya? Voy pasando al siguiente contenido, poleas. Las poleas es una máquina destinada simple a modificar el sentido de una fuerza sin cambiar su intensidad. Ejemplo, voy a tomar un balón de gas y lo tomo yo con mis manos, de 20 kilos. Ya lo trato de tomar, me va a costar hacerlo. Pero ¿qué si mejor le pongo una cuerda y pongo una polea arriba y ahora con una cuerda voy a cambiar el sentido de la fuerza? No es que tenga más fuerza ahora, tengo la misma fuerza, ¿ya? Pero al cambiar el sentido de la fuerza por esta polea y esta cuerda, yo quedo estratégicamente mejor posicionado para poder generar la fuerza que tengo. Entonces, en las palmetas, por ejemplo, o las órtesis, ¿dónde tengo poleas en las órtesis? Bueno, en el cuerpo humano, la rótula es una polea. Lo que hace es cambiar la dirección, el sentido de la fuerza del cuádriceps y tener una mejor posición para generar la extensión de rodilla. ¿Qué pasa si no tengo polea? ¿Qué pasa si no tengo rótula? No tengo polea de rodilla. Por lo tanto, si no tengo polea de rodilla, este cuádriceps va a cambiar su sentido de la fuerza y llega paralela directamente, no llega casi perpendicular por este cambio de angulación que hace la rótula. Por lo tanto, la capacidad de fuerza que va a hacer es distinta y hay una mayor inestabilidad. Por eso las personas que tienen pateloctomía, es decir, que les sacan la patela, la capacidad de estabilización de cuádriceps cambia, ¿ya? Y en las poleas, pues, ¿ya? ¿Y dónde aplicamos las poleas a la ortótica? Jorge, pues, lo escucho. Aquí la Eli. Disculpa que le interrumpa, pero ¿a qué hora vamos a terminar la clase? Esto es lo último que vamos terminando. Ya. Entonces, en las poleas, lo que vamos a hacer en concreto es, Jorge, si puedes tocar la palmeta, y te fijas que en algunos bordes, en los bordes laterales, toca los bordes laterales de la órtesis, tienen una pestaña que en este caso va, creo por lo que estoy viendo, va un poquito hacia arriba, pero hay una cierta polea no sé si en todas, pero en la mayor parte de los bordes, ¿cierto? Ya, esa polea, en definitiva, lo que está haciendo es que
me está cambiando el sentido de la tracción del velcro. Entonces, si yo cambio el sentido de la tracción del velcro, el velcro llega a posicionarse de una mejor manera, por lo tanto, la fuerza de tracción que tengo que hacer yo va a ser más estable, ¿ya? Va a ser mucho mejor que yo ponga un velcro post polea a pasada la polea, porque eso hace cambiar el sentido de la fuerza de tracción del velcro. Entonces queda mejor anclado. No es que tenga más fuerza, sino que quedó estratégicamente mejor para estabilizar de mejor manera el segmento, ¿ya? Y la presión, que esto ya lo vimos, que en definitiva que es, si tengo, recuerden siempre lo siguiente, el ancho del velcro, cuando se pregunten eso, de cuánto ancho tiene que ser un velcro, responde a la presión. El ancho del velcro es superficie. La cantidad de fuerza que yo aplique para traccionar va a ser la fuerza. Por lo tanto, si tengo un velcro muy angosto que estoy aplicando mucha fuerza, la presión aumenta. La probabilidad de una UPP es mucho mayor. Entonces, siempre lo siguiente, el ancho del velcro va a estar determinado por la cantidad de fuerza que yo le estoy transmitiendo de tracción a ese velcro. Por lo tanto, si yo sé que tengo que aplicar mucha fuerza en un velcro, sin duda que tengo que estar pensando en un ancho mínimo de 5 centímetros. Si ahora no voy a hacer tanta fuerza con un velcro, no habría problema en que en su dimensión fuese menor, porque como no tengo que hacer tanta fuerza, no me importa que no haya tanta superficie para que se transmita esa fuerza, porque como no hay mucha, no va a haber tanta presión. A diferencia, si voy a aplicar mucha fuerza, en este caso la superficie se va a ver interferida, ¿ya? Eso sería en general. Hay algunas imágenes en términos bien generales que es lo mismo que estaba hablando recién, pero que tienen la función de explicar el tema de la presión, pero ya sé que quedó súper clarito porque lo tomamos a mitad de la clase, así que por eso paso en largo esa parte. Estaríamos, colegas, con la clase de hoy. En resumen, ¿qué tengo que saber? ¿Qué es lo que es la mecánica? ¿Cuáles son las leyes que fundamentan la mecánica? ¿Qué es lo que es una palanca? Los componentes de una palanca y cuáles son las palancas que se dan en la órtesis que nosotros estamos viendo, estamos haciendo. Y la presión en estas órtesis. Con eso, estas preguntas están en el cuestionario, por si acaso. Las que yo acabo de hacer ahora en voz alta están en el cuestionario. Así que ustedes ya la tienen a su disposición para que puedan responderlas. Cualquier consulta que ustedes tengan en relación a esas preguntas, ustedes nos hacen llegar por correo o pueden utilizar también Moodle como les sea más cómodo para que poder ir haciéndole el feedback, o si es que ustedes gustan, también directamente lo pueden hacer por una pregunta general del curso si es que ustedes la tienen. Pero si ustedes resuelven ese cuestionario, van a poder hacer la prueba de mucha mejor manera. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda hasta acá? Lo que acabo de hablar está en el mismo texto que hicimos para segundo año, ¿ya? El texto de fundamento de la mecánica aplicado a la biomecánica es el mismo texto de lectura. Si ustedes quieren complementar esta clase, lean el texto que ya se leyeron, entonces no va a ser tan difícil. Espero que así también sea, ¿ya? Entonces, tienen la clase, le subimos la clase grabada, más los links de YouTube, y el cuestionario, más este documento que ustedes ya lo tienen en su poder. ¿Alguna consulta, alguna duda? Pido las disculpas respectivas del caso por estos minutos de más que nos tomamos, pero ustedes saben que estos contenidos son más sensibles en cuanto a cómo se entienden, entonces me fui un poquito más lento para poder expresarme de mejor manera y espero que haya funcionado. De todas maneras, quienes se tuvieron que retirar por alguna razón, porque ya están comprometidos con alguna actividad, la clase va a quedar grabada de todas maneras y se va a subir. ¿Estaríamos entonces, colegas? Sí, profe. Profe. Súper. ¿Puedo quedar unos minutitos con usted? Aquí habla Nadia. ¿Sí, Nadia? Sí, ¿puedo quedarme unos minutitos? Que Ya, una entonces, conversa pequeñita. sí, Ok, vamos, muchas bueno, que gracias. se desconecten nomás todos y nos quedamos con los profes y nos quedamos contigo, Nadia, ¿vale? Ya, profe. Voy a detener la grabación entonces. Cuídense mucho. Un gusto haberles escuchado y cualquier cosa o duda que ustedes necesiten nos hacen llegar la información. Así que estén muy bien.